programa, vamos a hablar un poco de derecho público, derecho penal, sobre todo con un abogado joven, pero que tiene una gran expertise y logró que a instancia suya, pues el Tribunal Constitucional emitiera una sentencia, la 766-24, que de eso vamos a tratar, a ver de qué se trata. Buenas tardes, Carlos Julio Martínez, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Qué bueno, siempre te hemos llamado para consultar temas puntuales, pero hoy vamos a conversar contigo ampliamente. Y quisiera precisamente iniciar la conversación acerca de esa sentencia, porque República Dominicana se había hecho un hábito que muchas personas estaban siendo investigadas por el Ministerio Público y no se enteraban hasta que quizás una fuente periodística hacía la revelación o ya tenía una medida de coerción. Entonces, en ese contexto, ¿de qué trata la sentencia y qué te motivó a ti a gestionarla? Sí, se trata de una acción directa en inconstitucionalidad. Evidentemente hay violaciones a la Constitución que se plantean en ese caso. Yo cuestioné ahí la disposición o la norma que establecía el artículo 291 del Código de Procedimiento Penal, que trata sobre la facultad que tiene la autoridad persecutora, el Ministerio Público, para reservar o mantener en secreto algún acto concreto de sus investigaciones. Sin embargo, el imputado o el investigado no tenía oportunidad de ejercer una defensa efectiva en esa etapa preparatoria o fase de investigación, contrario a lo que disponen tanto la propia Constitución como toda la jurisprudencia internacional sobre ese derecho, que le activa esa defensa tan pronto un ciudadano vea o sienta afectado o se entere, se percate de alguna limitación en sus derechos fundamentales, cualesquiera de ellos, de inmediato pues puede presentarse, solicitar qué hay en su contra, cuáles hechos se le imputan, las pruebas que se han obtenido y de ahí entonces materializar su defensa efectiva. El Ministerio Público con frecuencia alegaba que se trataba de un acto secreto o reservado, sin emitir ningún acto motivado, explicando todas las razones que lo llevaban a él a mantener así ese secretismo y ese ocultamiento, afectando todos los derechos fundamentales de esos que se veían entonces perjudicados e impidiéndole la posibilidad de que puedan controlar judicialmente ese acto administrativo que motivaba ese secreto o esa reserva de la investigación. Recordemos también que se trata de delitos en estos casos en el que se planteó en concreto, se trata de delitos de corrupción administrativa. Es decir, ahí no hay sangre, ahí no es terrorismo, narcotráfico, ni nada por el estilo. Y ya es de orden el hecho de uno poder ejercer así Carlos su Julio, solo un ¿es en incidente? ese mismo orden? Bueno. Carlos Julio, la pregunta sería, ¿cuál es la motivación y cuáles fueron los casos puntuales que te llevaron a incoar ese recurso ante el Tribunal Constitucional y lograrlo, como hasta el momento lo han logrado? En ese caso, al tratarse así de una acción directa en inconstitucionalidad, uno cuestiona la contrariedad con el texto o valor supremo de la propia Constitución de esa disposición. Es decir, la ley violenta la Constitución. ¿Algo no te así, motivó? no así un caso concreto. Evidentemente que algo lo motivó. Y de ese modo fue planteado como excepción de inconstitucionalidad en la etapa preparatoria, en la etapa preliminar del proceso de uno de los casos de corrupción. Y ahí se trató de lo siguiente: usted como ciudadano nunca fue citado, nunca se presentó ante el órgano persecutor y no obstante eso, pues se presenta una acusación en su contra, cuando durante toda esa etapa previa o preliminar nunca pudo materializar así su defensa. Entonces se llevó un caso en pleno y absoluto ocultamiento, sin nunca haber tenido así esa posibilidad de defenderse. Y lo que dice el Tribunal Constitucional es lo siguiente: claro que el Ministerio Público puede ejercer esa facultad, ese poder. Se trata de una discrecionalidad, sin embargo reglada, evidentemente, donde tiene que motivar y mantener así ese acto, disponiendo inclusive un tiempo estimado para desarrollar ese ocultamiento. Ustedes han visto en la prensa con frecuencia muchos imputados que solicitan acceso a la carpeta fiscal. Se trata de lo mismo. Son personas que quieren poder conocer de lo que se le acusa, de las pruebas en su contra, y entonces
llevar a cabo una defensa pero efectiva entonces, en esa etapa. ¿tiene en este caso la Procuraduría en qué momento le debe notificar a su sospechoso? Mira, te estoy investigando. Encontré un movimiento bancario, acércate a mí y dame las explicaciones. Aparentemente lo que ocurre hasta hoy es que no te da, o sea, no te lo advierten, sino que te acusan. No te dan el chance de tú demostrar de dónde vienen esos 2 millones de pesos, por ejemplo. O sea, ¿qué mandó el Tribunal Constitucional que de verdad va a obligar a la Procuraduría a comunicarme, creo que es eso, que me están investigando y darme, por ende, antes de la acusación, la posibilidad de rebatir? Sí, la norma dispone expresamente que es tan pronto se solicite una medida de coerción o se solicite un anticipo de pruebas. Eso es para que el Ministerio Público pues comunique la situación así al imputado. Sin embargo, el Tribunal Constitucional señaló que la citación que había sido camuflada o disfrazada de una entrevista para conversar sobre un hecho de un investigado, cuestión que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, desde la citación ya hay una medida de coerción. De hecho, evidentemente hay una limitación de tus libertades. Y a nivel comparado, toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana señala que tan pronto usted se entera o se percata de esa afectación o de esa limitación a sus derechos, es decir, ya hay intervenciones telefónicas, ya hay solicitudes de informes financieros, ya hay un acceso a toda tu vida privada y secreta, y tan pronto usted se entera de esa cuestión, pues usted se presenta ya y simplemente exige que hay en su contra y lleva a cabo su defensa. Y que esto tuvo bastante relevancia durante el inicio de las investigaciones que pasó con exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina y personas que llamaban a interrogar para indagar el Ministerio Público, ya estaban ahí en condición de detenidos. Y ellos no tenían la información previa, ¿no? Porque se debe informar. Y apelando al artículo 68 y 69 de la Constitución, que habla de la tutela judicial y efectiva, el debido proceso, en este caso que tú te motivas ante el Constitucional en una acción directa de inconstitucionalidad, esto es a raíz del comportamiento que ha exhibido el Ministerio Público, que ha mostrado una actitud como de gendarme que tiene el control de todo, aún violentando el debido proceso, el derecho de las personas. Y en este caso, ¿qué sigue? ¿Qué se espera que pueda hacer el Ministerio Público? Porque el Ministerio Público en el país suele ponerse por encima de la ley. Sí, el Ministerio Público tiene que corregir su accionar. Va a tener que dictar su acto, motivarlo, ponerlo en conocimiento de las partes y permitir que todos se defiendan. Yo considero revolucionaria la decisión en ese sentido. ¿Y qué eso provocaría entonces? Pues eventuales exclusiones de pruebas que se hayan obtenido ya con ese reconocimiento de una violación a tus derechos fundamentales, porque, o sea, ningún ciudadano puede ser sometido y perseguido y procesado judicialmente sin nunca haber sido citado ni que se haya permitido su defensa. Entonces, esa afectación a un derecho fundamental, a una garantía judicial como la que tú señalas. Pudiéramos decir 69. Que esa decisión del Tribunal Constitucional pudiera reflejar un hecho lamentable que ocurrió aquí en el país, cuando el Ministerio Público, si se quiere, penetró las instalaciones de la Cámara de Cuentas, violentando su condición de una institución supra, porque es constitucional. Un órgano supraconstitucional. Esto guarda relación con lo que acostumbra hacer el Ministerio Público y ese hecho lamentable. ¿Qué opinión te merece? Bueno, un hecho muy lamentable, ciertamente, que lo conocemos todos. Yo no he visto que ha llevado a ningún resultado. O sea, esa intervención en un órgano constitucional no se ha materializado en un expediente. De ahí, eso te lleva a cuestionar, evidentemente, la razonabilidad, la proporcionalidad y la legalidad de esa acción, que ciertamente no fue en modo alguno necesaria. Cambiando un poco de tema, Carlos, quiero aprovechar tu presencia porque
hemos visto otra situación que se está dando en los últimos tiempos en el Estado Dominicano, que es que hay funcionarios que se han dado a la tarea, a la práctica, de hacer alquileres de inmuebles desde su posición, inclusive por periodos más allá de lo que establece un periodo gubernamental, inclusive más allá de lo que establece la propia ley de presupuesto. Entonces, en este sentido, yo quisiera saber si hay regulaciones para manejar ese tipo de contrataciones que se están haciendo de manera casi ya frecuente. Sí, mira, ahí se da un caso muy particular. Hay una regulación muy deficiente. Solamente hay una circular que han dictado en conjunto tanto compras y contrataciones públicas como contralorías, que le exhorta a toda institución pública que ese tipo de procedimientos se lleven a cabo en el marco de lo que establece así la ley de compras y contrataciones públicas, pero no hay una regulación más allá del procedimiento de selección, es decir, de establecer así ese proceso de excepción o contratación directa o compras prácticamente disfrazadas. Eso excluye el contrato en sí mismo. Una cosa es el proceso y un acto separado es el contrato que se lleva a cabo. El contrato del alquiler. El contrato del alquiler o de la misma compra. Okay. Son cuestiones distintas. Cada uno tiene su procedimiento para una rescisión o una revocación inclusive. Entonces, en esos casos se da algo muy particular. Se ha hecho una práctica ya que los funcionarios o algunos titulares contraten por un periodo mucho más allá de 2 hasta 2 periodos gubernamentales. Y tú me dirás, bueno, ¿eso es o no ilegal? No hay una prohibición expresa. Si se interpreta desde el ámbito del derecho, no, desde el ámbito del derecho privado, porque el contrato es un negocio jurídico de naturaleza meramente privada. Pero lo está haciendo el funcionario público. Lo hace el funcionario público y lo hace con fondos públicos. Pero el Estado en esa contratación queda totalmente desprotegido. Ahí te preguntaría por el tema de la continuidad del Estado. O sea, un ministro, un presidente, imagínate, los ministros y directores ni siquiera saben qué tiempo van a formar parte del Estado, porque el presidente lo puede destituir en cualquier momento. Y en el caso, por ejemplo, del presidente, es 4 años, pero hay un principio de continuidad. O sea, partiendo de ahí, los ministros nunca debieran hacer nada, porque no saben cuándo termina. No, pero no es por eso, es que el ministro está sujeto al cumplimiento de las leyes de administración pública. No, pero mi pregunta, que fue muy incidental, tiene que ver con el tiempo de duración del contrato. ¿Hasta qué punto yo, que soy ministra, me pueden quitar mañana o mi gobierno termina en 3 años? Fíjate qué sucede. ¿Hasta qué punto yo puedo suscribir un convenio que sea por 10, por ejemplo, por 10 años? Sí, fíjate qué sucede. En cuanto a la duración, así, a mí me parece irrazonable y desproporcional. No tiene justificación jurídica en el ámbito del derecho público y administrativo. Si tú te fijas con detalle en cada uno de esos contratos, no vas a encontrar ninguna cláusula en la que el Estado quede protegido para una terminación anticipada por razones de interés público. Y esa satisfacción del interés general y esa vinculación con el interés público es lo que le da en materia administrativa al Estado ese poder o esas facultades exorbitantes. De ese mismo modo se trata. ¿Qué va a suceder o qué podría suceder así en estos casos? Habría que aguantarse ya esos 10 años. No hay forma de revertir esa operación. El Estado no podrá ejercitar una cláusula exorbitante muy natural en materia administrativa, que es la terminación anticipada de esos contratos fundamentado en razones de interés públicos. Entonces, se están llevando a cabo negociaciones de naturaleza privada, totalmente privada, con fondos públicos. Pero ahí hay un tema que quizás queda como en el limbo, y es la responsabilidad compartida que pueden tener los diferentes funcionarios públicos dentro de la institución, el director financiero y administrativo, el encargado de compras y contrataciones de la entidad. O sea, ¿cómo se dan esas validaciones? O si se deja en manos de un director asumir, por ende, el 100% de la operación, porque esas personas han tenido que emitir un juicio sobre esa operación. Sí, imagínese que usted hace una negociación de naturaleza privada con Anibelca, de algún arrendamiento o la compra de algún inmueble. Ustedes son 2 particulares. Si hay alguna distorsión o mala interpretación respecto de alguna cláusula,
se necesita entonces la intervención de un tercero, de un juez. En este caso sería la jurisdicción ordinaria. Es lo mismo que sucede en estos casos, a pesar de que el Estado queda envuelto. Lo que pasa en cuanto a la responsabilidad es que todo titular o funcionario público estaría limitado al procedimiento de selección que se llevó a cabo, es decir, a esa excepción y esa contratación directa con el informe que eso necesita, la justificación debida, pero una vez ya redactado el contrato, todo ese negocio queda sujeto a las cláusulas que disponga ese mismo contrato. Esas operaciones quedaron limitadas desde el inicio. Lo que sucede es que no hay... Sobrepasaban el monto discrecional. Lo que sucede es que, contrario a como sucede en el derecho comparado, inclusive, México es un caso donde hay una ley para los alquileres, las adquisiciones y los servicios en cuanto a las contratación y compras de todos esos bienes, muebles e inmuebles, para el sector público. Es decir, hay una ley que los regula y ahí sí establece parámetros respecto del tiempo y demás. Okay. Sin embargo, en este caso, solamente la circular dice que se lleve a cabo un procedimiento de selección, no así el negocio. Ya el negocio que se hace comúnmente aquí con una fiduciaria y demás, que eso es una estructura comercial muy sofisticada, en donde no hay forma de que se puedan verificar así el beneficiario final en cada uno de los casos, ya que se puede tratar de empresas de fachada, ya se puede tratar así de empresas de carpeta, y no necesariamente el representante o el mandatario de una de esas sociedades comerciales puede resultar como beneficiario final en esos casos. Bien, Carlos Julio, mira algo. Estás hablando de un tema sensible para la República Dominicana, cuestionable por demás, por moralidad, por asunto de historia de cómo se comportó la actual administración y cómo acusó al pasado gobierno de que todos eran unos ladrones, unos delincuentes, unos estafadores que se llevaron el país entre sus bolsillos. Entonces, esas acciones, a uno como periodista simplemente como que hasta le impactan. Y tú dices, bueno, ¿y hasta dónde entonces estos no son también unos ladrones, unos estafadores y se están llevando el país en los bolsillos? Entonces yo te voy a hacer una pregunta más apegada al derecho, que es lo que tú ejerces, y sería, están cometiendo esas acciones. Me dice que solo una circular, solo una reglamentación interna. O sea, ¿cuál ley o cuál argumento jurídico se podría utilizar con relación a estos ministros que han hecho estos alquileres exorbitantes en tiempo que incluso sobrepasa su gestión o podría sobrepasar su gestión? Y te lo pregunto porque las negociaciones, por ejemplo, que hizo el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, con la cárcel de Las Parras, hasta donde yo sé, todavía no he visto en materia de los juicios una prueba de una transacción fraudulenta, de que se le haya depositado a su nombre ni en una cuenta personal una X cantidad de dinero. Sin embargo, ahora se le lleva un proceso judicial contra él por una supuesta negociación fraudulenta en administración de esa infraestructura como la cárcel de Las Parras. Entonces, podría, por ejemplo, Bartolomé Pujals y otros que han hecho el director de pasaporte, exacto, que han casi triplicado en alquiler lo que podría representar la compra de un inmueble en la República Dominicana, podrían también ser objetos ellos, y bajo qué argumentos jurídicos podrían ser objetos de demanda, de persecución y a lo mejor también de que puedan ir a pasar algunas navidades tras las rejas en la República Dominicana. Sí, una investigación seria arroja la comisión de algún acto o hecho de corrupción, evidentemente, que pudieran tener algún tipo de responsabilidad penal. Esto, ahora vuelvo atrás al principio de la sentencia que tú has logrado como abogado con el Tribunal Constitucional. Cuando uno hace un ejercicio y llega hasta el Tribunal Constitucional o hasta cualquier tribunal, uno entiende que uno tiene el arma en las manos, o sea, la ley en sus manos, el poder para poder revertir esa decisión de un tribunal. ¿Cuántos casos tú levantaste o cuántos casos tú comparaste cuando fuiste al Tribunal Constitucional para decir nadie puede ser encarcelado si aún todavía no conoce ni tan siquiera
su expediente o su demanda o que estaba siendo investigado. Sí, no, yo O sea, no creo que tenga que ver con la cantidad. Pero había casos en sino específico. más bien con la sustancia. Es decir, hay derechos fundamentales, hay un problema aquí donde muchas autoridades se limitan. Pregunto, ¿solo estudiaste la norma o algún caso en específico te motivó a estudiar la norma en No, ese sentido y llegar hasta allá? Ya te había Ajá. planteado que en un caso en donde... Pero tú no me dijiste el caso, por eso yo volví con la pregunta. Uno de los casos de corrupción de estos que suenan. Él no claro. quiere. Ok. Claro, y te recuerdo que el tema de la supuesta operación Medusa que ha Está en un señalado, secreto profesional no el estás, caso. el caso de la supuesta operación Medusa Ujú. todavía no ha iniciado la fase o la etapa de juicio. Todavía no se ha conocido el juicio. Hay una costumbre Ok. en el país que Peor yo... todavía. Sí, Él no quiere hablar de adelante. No, que es un caso que todavía no está en juicio, señor. Ah, bueno. Bueno, pero... Es un caso que está en fase todavía. Pero él ganó. Secreta. Todos lo sabemos, pero de cara al proceso. No, yo no lo sé. Cuenta. No, yo todos no sé de qué se lo trata. sabe- Todos lo sabe sabemos Julio que y se está Carlos. llevando un proceso. La No saben instrucción, ustedes la dos. instrucción puede ser secreta por el Ministerio Ok, Público, bien. pero Sí. ya Pero yo voy a hacer otra la pregunta. defensa Mira, me tiene... van a agradecer esta pregunta Ok. porque nos va a sacar del secretismo. Hay una práctica que a mí particularmente, yo la detesto como ciudadana. Yo la detesto y la combato, pero no ha tenido mucho éxito. Entonces, te pregunto, ¿es válido un convenio, un contrato, en este caso suscrito entre un ente público, puede ser cualquier ministerio, cualquier dirección, cualquier entidad pública, que suscriba acuerdos en moneda extranjera, en dólares? El sector inmobiliario desde hace muchos años y lamentablemente está dolarizado en República Dominicana. Todo se anuncia en dólares, todo se vende en dólares, aunque ganamos en pesos y de muy mala manera. Entonces, cuando se han alquilado estos inmuebles de costo bastante alto, al menos lo que se ha dicho es en dólares. En el caso de Octi, en el caso de pasaportes, puede o debe una entidad pública, en este caso, hacer esos convenios en moneda extranjera a la luz de que el peso es el que tiene fuerza liberatoria y nuestra moneda. Pero yo creo que se coloca el dólar como parámetro Ujú. y eso ya es de la Pero no naturaleza de en esos dólares. negocios, pero siempre se coloca o su equivalente en pesos. y Ok, demás. o sea, si tiene la equivalencia obviamente la y moneda demás, na- no importa, la aunque tú moneda transfieras nacional- en dólares, o sea, Sí, aunque ya tiene que ver transfieras en dólares con y un todo lo tema ya demás. comercial y un tema Exacto. de negocio y de la... Y el elemento comercial, el elemento de negocio, aún sea entre entes privados o entre entes públicos, no tiene un componente de soberanía, de respeto a ciertos valores, a ciertos parámetros. Es que se trata de un parámetro. Exacto. Se trata de un parámetro. Bueno. Y si no fuera del parámetro, si el negocio fuera en dólares y en el contrato estuviese en dólares y lo notariza una persona sabiendo que es moneda extranjera, ¿qué pasa? Puede ser en euros Bueno, o en el yen. Si fuera en el yen o en el ¿cómo que se llama la moneda haitiana? En Gur. Si fuera en gur o en yen, ya yo me imagino el problema, pero Sí, como es en que, dólares... Mira, no. debo hacerte el símil con estas contrataciones que se han dado de arrendamientos. Ujú. O sea, la administración pública puede llevar a cabo contratos privados y en esos casos, ahí lo que hayan decidido las partes es lo que, Exacto, es es lo lo que, que- cor- lo que lo que manda. corresponde, es lo que manda. Si fuera, Finalmente. recuerden, si fuera en yen o en gur, no que estuviéramos así. Finalmente, el país. Carlos, yo quisiera que tú me recordaras, me aclararas si a las personas que viven en los condominios, la junta directiva, la administración, le puede suspender el pago del agua a las personas que no pagan la cuota de mantenimiento. Brevemente. O sea, el servicio. Le puede Servicio. suspender el El servicio, servicio de del agua. agua, sí. Lo que dijo el Tribunal Constitucional hace un buen tiempo fue que se pueden ejercer ese tipo de acción siempre y cuando se cumpla con un debido proceso. El debido proceso es transversal. Ok. Eso es un tema constitucional y que irradia sus efectos en cualquier tipo de procedimiento, ya sea judicial o administrativo. Para esos casos, entonces, lo que no se pudiera llevar a cabo ese tipo de acciones de manera caprichosa o arbitraria.
pero siempre y cuando la Si Junta- debo que me la suspendan. Es así, No, es el pero- debido no, proceso. los pero el vecinos algo no es un pueden ir derecho a suspenderla así. fundamental. El No. presidente No, o porque quien debo. administra el condominio puede ordenarle al empleado, ve, ciérrale el agua al apartamento tal, porque no está al día con la cuota. Eso lo puede De hacer. forma arbitraria lo pueden hacer. O si pero su legalmente contrato, no. si su contrato, digo, las normas del Es que es un condominio derecho dicen fundamental el que agua, después de no 2 puede. meses baja mora. O Derecho sea, Gracias. fundamental, humano, constitucional. Exacto. pero por legal. eso le digo, entonces, ¿puede con el agua o no? No ¿O puede. cuál es el debido proceso para suspender? Hoy demandarlo. Así es. Notificarlo Bueno, sí. Gracias. Se va a Me volví bajar. Carlos Julio Martínez, abogado, constitucionalista, penalista, de derecho administrativo, ha estado con nosotros aquí pues esta tarde. Nosotros vamos a continuar.